15. Amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Siéntense, mis hermanos. Venía durante estos días pues meditando, que es como el tema principal de la palabra, del estudio, de la comunión con el Señor, meditar en la palabra, estar en constante comunión, en constante pensamiento con el Señor. Y pues esta enseñanza la quise titular Creer y Practicar. Acá este versículo nos dice que el Señor Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amén. A veces veníamos estudiando con el pastor el tema de los sentidos. Y si el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, tiene que haber una conexión. Los pámpanos crecen de la vid. Tienen muchas virtudes, tienen cuando viene un fruto de un árbol, tiene muchas características al árbol. Posee muchas propiedades del árbol, ¿verdad? Entonces, a veces oímos decir a muchos creyentes de otras iglesias que dicen: soy creyente pero no practicante. Pero hay en otras congregaciones también que no lo dicen, pero lo observamos. Son creyentes, o muchas veces nosotros, la mayoría de veces somos creyentes, pero no practicamos lo que estudiamos. Veníamos estudiando el tema de los sentidos y es súper importante porque debemos tener una conexión constante con el Señor. Todos nuestros sentidos deben estar conectados directamente con Él. Estamos esperando la venida del Señor para estar con el Señor, para tener una vida eterna, pero lo pensé esta semana y no debería ser así. Debemos tener nuestros sentidos puestos en el Señor, vivir conforme a su voluntad y ya estamos viviendo la vida eterna. ¿Por qué esperar que venga el Señor para estar en comunión con Él, para tener todos nuestros sentidos, vuelvo y repito, conectados con el Señor? Esa es la eternidad. Estar mirándolo a Él, estar constante con Él. ¿Qué pensaríamos si un pianista nos dice: soy pianista pero no soy practicante? Un saxofonista. No tiene sentido. No tiene sentido, porque entonces, ¿qué es? Amén, hermanos. Entonces esta declaración viene a contradecirse a sí misma. ¿Es o no es? Si no practica, no lo es. Si no vivimos en constante comunión, no somos cristianos. Si no vivimos estudiando la palabra, no somos cristianos. Solamente somos oidores. Como estar viendo las noticias. Recibir información pero sin ningún sentido. Es más, le ponemos más cuidado a las noticias porque nos cargan y nos mantienen estresados, pero no a la palabra del Señor. Un creyente que no es practicante no es un creyente. Vamos a ubicarnos un hermano que me colabore con Santiago 2:26, por favor. Debemos estar en constante comunión, en constante estudio, y cuando nos enfocamos en un estudio, ahorita estábamos hablando con los hermanos, ¿qué hacemos cuando vemos una serie o vemos una película que nos agrada demasiado? Queremos contarle a todo el mundo: esa película es buenísima, esa serie es buenísima, yo la vi desde este punto. ¿Cómo la vio usted? ¿Ya la vio? O véala y después hablamos y me cuenta. Amén. Santiago 2:26. Sí, Señor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Estamos viendo, la fe sin obras es muerta. La fe es creer en el Señor, tener toda nuestra esperanza puesta en el Señor. Y si es así, pues van a haber obras, van a haber cosas que vamos a hacer, así como les decía el ejemplo de una serie, de una película. Si vemos una película y le ponemos nuestros sentidos, toda nuestra atención,
¿Cuál es la obra de esto? Hablarle a todo el mundo de la película, decirle que es buenísima. ¿Y por qué no lo hacemos con la palabra del Señor? ¿Por qué no lo hago? Yo pensaba esta semana, durante estos días, ¿por qué no lo hago yo mismo? ¿Por qué no estudio algo del Señor y quiero contárselo a todo el mundo? ¿Por qué viene este estudio tan importante de los sentidos y no quiero decirle a la gente, hay unos sentidos espirituales que debemos desarrollar? A otros cristianos que quizás vemos que están mirando por otro lado la palabra y decirle, no, espere, hay que poner primero los sentidos en el Señor. Entonces vamos a mirar, vamos a enfocarnos en qué significa practicar. La mayoría de personas piensan que practicar ser cristiano significa ir a la iglesia un par de veces al año, respetar algunos ritos o tradiciones, o cumplir con deberes religiosos que son impuestos por la religión. Eso es cumplir, eso es practicar para muchos, pero no es así. Practicar significa tener una relación personal con el Señor, enfocarme totalmente en el Señor, enfocar toda mi atención, toda mi vida, todo mi caminar, todo mi día a día al Señor. Y eso es enfocar, eso es vivir con el Señor constantemente. Y me hacía esta pregunta, ¿cómo descuidamos una relación tan importante? ¿Cómo queremos estudiar la palabra? Decimos estudiar la palabra, pero no tenemos relación. ¿A qué jugamos? ¿A ser pianista, pero no practicante? Es como tomarme una foto al lado del piano y soy pianista, pero hágalo sonar. El piano es maravilloso escucharlo. Sí, vamos a hablar de las redes sociales vamos a hablar del sentido de la vista de los ojos. Si yo tengo mi Facebook lleno de fotos con un piano, pues toda la gente va a decir, uy, debe tocar el piano fabuloso. Y cuando me ven, mi hermano, mira un piano. No, yo no lo practico, solamente... Pues ahí vamos a darnos cuenta que hay una falsedad en lo que está diciendo. Amén. Se está engañando hasta él mismo, de que no sabe tocar un piano, pero es pianista. Entonces, alguien que me colabore con 1 de Pedro 1:8, ¿cómo podemos descuidar una relación tan importante con el Señor? ¿Cómo vengo a mirar el estudio de la palabra y no a practicarlo? Amén. 1 de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Amén. Aquí el apóstol Pedro le está escribiendo a los que creyeron, pero no vieron. Pero nosotros sabemos que hay una palabra, sabemos que hay un Señor. El Señor se nos ha manifestado de diferentes maneras y nos olvidamos de eso. El Señor nos ha ayudado en diferentes circunstancias y nos hemos olvidado de eso. ¿Cuántos eventos maravillosos, importantes ha hecho el Señor en nuestras vidas? Y no corremos a hablarle a las personas y a decirle ese testimonio de palabra, ese testimonio de lo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Por qué creemos y por qué el Señor nos bendice? Porque en las circunstancias sí tenemos fe. Porque en las circunstancias sí tomamos la palabra con propiedad. Porque en las circunstancias sí buscamos del Señor siempre. Porque en las circunstancias sí queremos orar en todo momento para decirle al Señor que nos ayude. Pero ¿por qué no lo hacemos constantemente? Cuando hay bendición como cuando no hay bendición. ¿Por qué no oramos constantemente y le damos gracias al Señor cuando hay salud? No solamente cuando no la hay, cuando hay dolores en nuestro cuerpo. Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro está escribiéndole a los que creyeron. Somos creyentes, sabemos. No lo hemos visto, pero sabemos que el Señor ha actuado en nuestras vidas. Creemos en Él. Entonces debemos ir practicando
la vida en el Señor. ¿Me colaboran con Gálatas 2:20, por favor? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ver un acto de amor en este versículo. Y nosotros decimos que somos uno con el Señor Jesucristo. Vamos a ver un acto de amor inmenso. Ya no vivo yo, ¿quién vive? Cristo. El Señor. ¿Y qué es que viva en el Señor? Que yo estudie la palabra y la practique constantemente. Ya no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? En la palabra, en la escritura. ¿Cómo vivimos en la fe del Hijo del Señor? El cual me amó y se entregó él mismo por mí. ¿Cómo esto no puede seguir teniendo efecto en mi vida? Olvidándome de eso y no lo recuerdo. Estudio la palabra, pero no estoy recordando que el Señor tuvo un sacrificio inmenso de amor por mí. ¿Cómo puedo olvidar tanto amor del Señor para mi vida? ¿Cómo puedo olvidar su sufrimiento? ¿Cómo no puedo practicar su palabra y practicar este amor para con los demás? Todo esto me lo preguntaba mi vida y esta palabra pues llega de parte del Señor primeramente para mí. Porque descuidamos totalmente nuestra practicidad de la palabra del Señor, de la vida del Señor, del testimonio del Señor Jesús. Quiero decir, soy cristiano, pero no, mis actitudes no van acorde a lo que hablo. Lo que ven en mí no es el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde estoy parado? Hay que iniciar a practicar. Y es difícil la palabra porque hay que empezar a ejercitar esto en el Señor. Hay que empezar a enfocarnos en el Señor, hay que empezar a estudiar, a leer, a verlo. Y lo ha dicho el pastor en muchas predicaciones. Coger la palabra del Señor en los evangelios y pasear con el Señor. Cuando yo me estoy juntando con una persona, dejo que muchas cosas de esa persona afecten mi vida, mi diario vivir, mis actitudes. Y cojo actitudes de esa otra persona, porque estoy constantemente compartiendo con ella. ¿Por qué no empiezo a caminar con el Señor en los evangelios? A ver si empiezo a tomar actitudes con las del Señor. A empezar a mostrar el amor. A empezar a mostrar quién es el Señor Jesús. Y si lo hacemos con otras personas, ¿por qué no con el Señor? ¿Por qué no practicamos esto con el Señor? Con la comunión, con el estudio. ¿Por qué no enfocamos totalmente nuestros sentidos? Ya sabemos cuáles son los sentidos y cómo los podemos ejercitar, cómo podemos enfocarlos. ¿Dónde debemos mirar? ¿Qué debemos escuchar? Y si no, las enseñanzas están en las redes sociales, en YouTube, para seguirlas estudiando. Y si hay dudas, volvámoslas a escuchar. Es bueno. Hay cosas que quizás en el momento no vimos y más adelante podemos ver que el Señor nos revele en lo que está grabado en redes sociales. Entonces vemos que la fe y las obras hechas por fe son inseparables. Si camino con el Señor, si estudio con el Señor, lo que va a salir de mí son cosas del Señor. Y si no están saliendo, ¿qué es lo que estoy practicando? ¿En qué estoy creyendo? Es una pregunta dura, porque
mira uno y se analiza yo cómo estoy actuando, en qué estoy poniendo mis sentidos, que eso es lo que estoy expresando, eso es lo que estoy reflejando. Digo estar estudiando la palabra, pero eso no es lo que expreso. Y es difícil sentarnos a ver nuestro mismo comportamiento. Es súper difícil, pero podemos hacerlo. ¿Qué hice esta semana? ¿Qué hice durante esta semana? ¿Cómo me comporté? ¿De qué hablé? ¿Con quién estuve y de qué les hablé? ¿Qué quería mostrarles? Entonces ya vamos a darnos cuenta que la mayor parte del tiempo no hablamos del Señor, ni mostramos que estamos en una comunión, ni hablamos lo que estamos estudiando si lo estamos estudiando. Cuando cogemos algo de un tema, queremos seguir, continuar, investigar y seguir sabiendo qué sucede. ¿Y por qué me di cuenta? Porque me gusta ver muchos documentales y estaba fascinado por ahí con un tema que salió de las pirámides de Egipto, que descubrieron unas torres de 600 metros más profundas que las pirámides. Y quería hablarle a todo el mundo de eso. Y también miraba dónde está puesta mi fe y si está quedando en duda por ver otras cosas. Yo debo enfocarme en el Señor, en la palabra del Señor. Entonces, estoy hablando de esto es porque le estoy poniendo cuidado a esto. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está lo que he estudiado? ¿Por qué no me enfoco en un sentido por semana? A ver si empiezo a practicarlo. La visión, ¿qué estoy viendo? ¿Lo que estoy viendo me está alimentando? ¿Lo que estoy escuchando me está ayudando a ser mejor persona, a brindarle amor a los hermanos? ¿O me está poniendo en uno contra el otro? Y lo que escucho también hago poner a todos en contra. Eso sí lo aprendemos rapidísimo, eso sí lo entendemos súper fácil. Pero si el Señor y la palabra del Señor es amor, ¿por qué no hablo amor? Y si hablo de amor, las personas van a empezar a compartir amor. Entonces, la fe y la comunión con el Señor. Totalmente expuesto se manifiesta concretamente leyendo la Biblia y orando. Y además reuniéndonos y compartiendo la espiritualidad, lo que les venía diciendo, porque esperar la venida del Señor y no la vivimos. No vivimos ahorita la eternidad. Como les venía diciendo, si comparto con una persona del mundo, adopto muchas costumbres y muchos comportamientos de ella. Entonces, ¿con quién debo estar para adoptar otros comportamientos? Con mis hermanos. Y no llevarlos a cosas externas, sino cosas totalmente de la palabra para seguirnos enfocando en eso. Porque el hermano sí me puede decir, ¿usted de qué está hablando? ¿Dónde está? Una persona del mundo me sigue el tema y me saca más de lo que es la comunión con el Señor, pero una persona me dice, no se meta por allá, ¿en qué está pensando? ¿Está poniendo en duda su fe por cosas que está viendo en el mundo? Y uno como que, uy, sí, enfoquémonos otra vez. Eso es lo que debemos hacer, enfocarnos más en la palabra del Señor. Y es duro porque yo miraba tanto estudio que tenemos, tanta palabra que nos ha dado el Señor, ¿y qué estoy haciendo yo con eso? ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Da nervios pasar acá y hablar del Señor. Da muchos nervios, demasiados nervios. Y veía un meme esta semana, yo preparando la predicación y un león grandísimo así. Y yo parado en el púlpito y un gatico. Y me llevaba a entender que si me siento a preparar una enseñanza del Señor, tengo mucho conocimiento. Y se me facilita y antes me toca como limitarme y enfocarme porque se me abre mucho la mente a diversos temas. Y mira, decía, sí tengo conocimiento, sí sé de la palabra, pero no la estoy hablando, no estoy compartiendo ese fruto.
soy un pámpano, pero ese pámpano, vamos a poner un ejemplo de una fruta que el que la come dice deliciosa. Eso es lo que tengo que ser un fruto que sea, como lo dijera, que sea a gusto de las personas. Eso es un fruto, algo que agrada, algo que gusta, algo que se quiere consumir. Entonces, que las personas quieran consumir palabra del Señor, el fruto de ese árbol. Amén, mis hermanos. Entonces, alguien que me colabore primero con Primera de Juan 4, del 8 al 19. O vamos a leerlo. Primera de Juan 4, del 8 al 19. Vamos a leerlo antifonalmente. Entonces les venía hablando de compartir con los hermanos, ¿cierto? Compartir con amor, compartir en comunión. Pongámonos de pie y lo leemos antifonalmente, por favor. Primera de Juan 4, del 8 al 19. Dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permaneceremos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces siéntense, mis hermanos, nos estamos dando cuenta que si estamos en comunión, si estamos en el Señor, nuestro fruto va a ser el amor. Porque el Señor es amor, nos está diciendo la palabra. Esta es una característica de estar caminando con el Señor. Lo que hablamos, lo que actuamos, tiene que ser amor. Tenemos que testificar que Dios dio a su Hijo por amor para nuestra salvación. ¿Y qué debemos estar haciendo? Estar confesando. Estar confesando, dice el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si estamos confesando que el Señor nuestro Salvador, vamos a permanecer en él. Si estamos hablando de él, si estamos actuando de esta manera, va a haber una comunión, nosotros con él y él con nosotros. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué nos va a hablar? De lo mismo.
dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, totalmente. Todos los sentidos puestos en el amor al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor. Y si caminamos en la palabra, si creemos en el Señor, si estamos estudiando, ¿por qué hay odio en nuestro corazón? Así haya odio hacia nosotros, así nos enteremos que hay personas que tienen odio hacia nosotros, debemos mostrar otra cosa. Así la persona que me haga el mal me tenga sofocado de tanto mal, yo debo seguir mostrando es el amor al prójimo. Aquí no dice al hermano, a los de la congregación. ¿A quién dice? Al prójimo, y el prójimo son todos, absolutamente todos. Qué difícil es. Entonces vamos a practicar el amor del Señor. Vamos a empezar a mostrar el amor del Señor. Él me amó a mí. Él me salvó a mí. Por su gracia, no porque yo hiciera o porque yo haga o porque yo sea. Porque le sigo fallando. Sigo pecando. Sigo ofendiéndolo con mis actos, con mis comportamientos, con mis comentarios. Con todas las cosas que hago en mi día cotidiano, en los días cotidianos. Pero Él sigue amándome. ¿Qué tal no fuera así? ¿Qué tal siguiera siendo juzgado por todo lo que hago diariamente? Pero el Señor sí me muestra su amor. Me lo demostró cuando entregó al Señor Jesús y me dijo: tus pecados te son perdonados. Es tanto el amor que decía la alabanza del día de hoy, con una gota nomás. Con una gotica. No necesitamos más. Y es tanto el amor que solo una gota del Señor me muestra todo su amor. Amén. Entonces debemos tener generosidad ante las demás personas. Y vemos que lo que hay es maldad en el corazón. Muchas veces llegan personas fuera de la ciudad y preguntan por una dirección. ¿Y qué hacen? Puede quedar a una cuadra y los mandan a coger. Bueno, ahorita es Transmilenio. Antes eran 2, 3 busetas. Y los desubicaban totalmente. Ahí no hay nada de amor, hay mucha maldad. Una persona tan inocente que llega del campo y desubicarlo. Ahora enfoquémonos en desubicar a una persona en cuanto a la doctrina del Señor. Por una palabra mal hablada, por una mala interpretación de la Biblia. Por no dejar que el Señor hable a mi vida, sino coger un texto y expresarlo como yo creo que es. ¿Dónde vamos a desubicar a esa persona? Entonces, si creemos, practicamos. Si estudiamos, tenemos claridad de la palabra, y eso es lo que debemos expresarle a las demás personas. Que lo que brindemos sea real, sea verídico. Que haya en nuestro corazón la disposición y el deseo de obedecer la palabra. Que, como les venía diciendo de una serie, de una película que queremos hablar,
que sea Jesucristo al que hablemos de nuestro entorno, a nuestro Señor Jesucristo. Que eso sea lo que expresemos, que eso sea lo que queramos mostrar. Amén, mis hermanos. Entonces, ahora vamos a mirar y vamos a analizar. Nos vamos a analizar a nosotros mismos. Yo ya me analicé y voy a seguir esta semana analizándome con respecto a esta palabra. Vamos a leer, alguien que me colabore con Mateo 12:33. Vamos a reflexionar para que la palabra del día de hoy no pase en vano. Les voy a dejar tarea. Mateo 12:33. dice, o hacer el árbol bueno y el fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Entonces volvemos al inicio de la enseñanza. Soy pianista, pero no practico. Si por el fruto se conoce el árbol, para yo decir que soy pianista, tengo que tocar el piano a la perfección. Por el fruto se conoce el árbol. Y esta es la tarea que les voy a dejar. ¿A qué clase de árbol me parezco según Mateo 12:33? La savia. ¿A qué clase? Y los invito a que meditemos toda la semana. Con nuestro comportamiento, con lo que hablamos, ¿a qué clase de árbol me parezco? ¿Uno bueno o uno malo? Qué difícil. Vamos a juzgarnos a nosotros mismos esta semana. ¿A qué clase? No vamos a preguntar porque si no todo el mundo nos dice que somos malos. ¿A qué clase de árbol me parezco? Porque por el fruto que estoy dando me están conociendo las personas. De acuerdo a lo que estoy practicando, mostrando, me están conociendo las personas. Eso es lo que estoy dando. Pero pues puede que no me interese lo que esté dando, sino quién estoy siendo yo, cómo me estoy comportando. Si estoy mostrando lo que estoy estudiando, o lo que digo creer ser, que soy hijo de Dios, que sí valoro el sacrificio del Señor, que sí valoro el amor que dio el Señor por mí, lo que estoy haciendo. ¿Soy un buen creyente? ¿Soy un buen creyente? ¿Practicante? ¿O me falta un vínculo donde pueda sintonizar todos mis sentidos a nuestro Señor Jesús? ¿Me falta estudiar? ¿Me falta escuchar más del Señor, ver más del Señor? ¿Oler más al Señor Jesús? ¿Que las obras de mis manos sean más del Señor? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Qué clase de fruto estoy dando? No se les olvide qué clase de árbol soy, según Mateo 12:33. ¿Qué clase de árbol soy? Entonces, si me voy a enfocar en el amor del Señor, voy a expresar amor, veníamos diciendo. Si estudio la palabra, voy a hablar palabra. Si pongo mis ojos únicamente a lo del Señor, qué fácil es ver por dónde estoy caminando y no hacerme ciego a eso. Un sendero
de pronto rocoso, si tengo buena visión, sé por dónde puedo caminar. No me puedo torcer un tobillo. Y me puedo enfocar a donde realmente voy. A leer Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y es otra meditación. Dice la palabra del Señor, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura del Señor, somos creación del Señor. Esto quiere decir que somos propiedad del Señor, totalmente del Señor. ¿Creados para qué? Y si es así, ¿por qué estoy haciendo malas obras? ¿Por qué no estoy enfocado únicamente al Señor? Porque estoy hecho para su gloria. Y lo está diciendo claro el versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Para mostrar su gloria, su misericordia. Y también nos muestra que hay una dirección destinada para nosotros mismos. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor ya nos dio la pauta. El Señor ya nos dijo por dónde es el camino. Ya nos mostró cuál es el fin. Hacia dónde debemos caminar y cuál es el lugar a donde debemos llegar. Amén. ¿Y por qué no lo estoy practicando? El Señor me lo está diciendo aquí, Él ya sabe, y nosotros lo sabemos. Como les dije, estudiando la palabra, realizando un bosqueo, sé que tengo conocimiento. Tengo antes bastante información. Tengo demasiada información. Tengo claridad en qué es lo que debo hacer, cómo debo caminar, cómo debo actuar, en qué me debo enfocar. Entonces, ¿dónde estoy parado? Estoy manifestando todo ese conocimiento. Soy un pianista, pero no lo practico. Y aquí me hacía ver como, y lo voy a decir, de pronto suene muy duro, pero como un payaso. Si la persona dice, yo soy pianista, pero no lo practico, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a reír de una vez? ¿Cómo así que no lo practica? Entonces, ¿cómo me estoy viendo si estoy diciendo que no soy cristiano? Pero no tengo buenas obras para la gloria del Señor. Y no debo inventármelas, ni debo buscarlas, ni debo de pronto empezar a descifrar por dónde es. Acá nos está diciendo, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya están. No debo sino seguirlas. Y siguiendo estos caminos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que es la finalidad de estar en el camino del Señor, cumplir su voluntad, estar actuando, existiendo para su gloria. Amén.
Y era un recordatorio de mis acciones, qué estoy haciendo, cómo estoy caminando, qué estoy mostrando. ¿Dónde está tanto estudio? ¿Dónde está tanta información? Lindo el manual debajo del brazo, empolvado. ¿Sí, así me veía yo? Y échele hojas a ese libro, pero estudio. ¿Dónde lo estoy practicando? ¿Dónde estoy cumpliendo la voluntad del Señor? Y me está diciendo, es el amor. El amor. Actúe con amor. Si actúo con amor, qué agradable es una persona que cuando uno es tan diferente y no tiene que ser creyente, en nuestros trabajos, en el colegio, en la universidad, una persona que ve las otras personas en difíciles circunstancias y siempre los trata con amor, y no tiene que ser creyente, pero qué agradable es esa persona. Qué agradecido voy a estar con esa persona siempre, porque eso es como una deuda. Cuando la embarré en el trabajo, todos me juzgaron, pero esa persona me trató con amor. Y siempre que la veo me dan ganas de darle un abrazo. Y sé que cuento con esa persona y esa persona va a contar conmigo siempre, porque estoy en deuda. ¿Ven lo lindo que es el amor? Ahora miremos el amor en el Señor, lo que estudiamos. Ahí es donde debemos aprovechar, debemos entrar, ayudar a la persona y hablarle del Señor. Y me gusta aplicar eso sí lo he aplicado en mi vida. Cuando una persona está en una circunstancia difícil, darle una palabra contundente. Ahorita me cambié ese trabajo y me sentí tan bien que me dieron ganas hasta de llorar. Porque una compañera me dijo, lo voy a recordar por una palabra que usted me dijo siempre, toda mi vida. Estuvo en una circunstancia difícil. Y no es para vanagloriarme, porque en ese momento el Señor fue el que me dijo, dígale eso. Entonces me estaba echando tanta agua sucia que creo que fue el Señor me dijo, no, pero mire que hay algo bueno. Y dije, bueno, todo no es malo. Ya sé oprimir 2 teclas de ese teclado. Ya más o menos práctico. Y quiero seguir en la tarea de empezar a ser un pianista, pero empezar a practicar. Para no tener que yo decir que soy pianista, sino que me vean y me digan, él es pianista. Y sabe demasiado. ¿Y qué es saber? Que estoy expresando y estoy mostrando que el Señor está en mí. Amén. Entonces, esta enseñanza, yo creo que fue muy corta. Es un recordatorio de que nuestras acciones, nuestras decisiones, sí pueden tener un significado más profundo. No el ser buena persona y ya. Muchos tienen como religión ser buena persona. Y son amados por eso. Porque sí son buenas personas. Pero que lo de nosotros tenga un significado. Ella es buena persona. Pero nosotros, ellos son buenas personas porque caminan con el Señor. Porque son cristianos. Amén. Y deben estar conectadas con lo que decía Efesios 2:10. Vamos a leerlo nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿cuál va a ser el significado?
los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Deben estar conectadas con lo que el Señor ha diseñado para nuestras vidas. Que preparó de antemano. No tengo que inventármelas. No tengo que tratar de acomodarlas. Solamente es seguirlas conforme a la voluntad del Señor, lo que Él preparó de antemano. No tengo que hacer nada, solo seguir una instrucción, solo analizarlo. No es difícil, pero ¿por qué nos rehusamos a entender eso, a caminar de esa manera? ¿Me dejo ganar de la carne? ¿Me dejo llevar de la carne? ¿Me dejo llevar del sistema? Sí, totalmente. Lo veía en mi vida. ¿Qué me lleva a eso? Dejarme llevar por muchas cosas. Porque si me dejo llevar y no los atraigo. Porque prefiero estar allá, deleitándome en mi carne, y no hablar de la palabra del Señor, porque sabemos, nosotros que ya venimos caminando un tiempo con el Señor, sabemos que si hablamos de la palabra hay muchas personas que se van a alejar. Pero como comparto con esa persona cosas del mundo de la carne, pues entonces prefiero no hablarle, seguir deleitando con él, con tal de no perder esa amistad. Pero estoy perdiendo totalmente la dirección y el enfoque que el Señor me ha dado. El seguir el camino. Es difícil. Rehusarnos a esta carne es difícil, pero como les dije al inicio, esa es la eternidad. ¿Queremos vivirla? Vivámosla desde ahora. ¿Por qué esperar que el Señor venga? O sea, estoy preparándome, esperando que el Señor venga portándome juicioso. No, actuemos conforme al Señor, y si Él viene, pues bendito sea el Señor, que estemos en el arrebatamiento cuando el Señor venga. Pero si no, toda mi vida estuvo enfocada en la eternidad del Señor. Viví una vida espiritual. Y qué maravilloso y qué glorioso es decir, viví toda mi vida en una espiritualidad rehusándome a la carne. Y no cuando nuestros cuerpos sean transformados y no tengamos tentación. Hay mayor bendición en eso. Amén. No se les olvide a qué clase de árbol me parezco. Mateo 12:33. ¿Al bueno o al malo? Y si me parezco al malo, ¿qué tengo que hacer para volverme bueno? Empezar a dar un buen fruto, un fruto agradable. No solo a la vista, sino al sabor, que es el alimento, la palabra del Señor. Tengo muchos nutrientes, macronutrientes, tengo de todo lo que el Señor me ha dado. De eso debemos mostrar como fruto a las demás personas. No solamente un fruto de alimento y que da fortaleza al cuerpo, pero vamos a hacer un fruto que da fortaleza al espíritu. Amén. Sí, así lo veía yo esta semana. Lo veía esta semana y me sentaba a mirar. Y es difícil porque esto no lo estudiamos solamente hoy. Esto lo hemos estudiado demasiadas veces y ha venido por predicaciones de todos los hermanos de la congregación. Pero este es el momento de que no lo estoy practicando. O sea, lo he hablado, y yo mismo lo he hablado en otras predicaciones, pero no lo he aplicado hasta hoy. ¿Cuántas predicaciones más tengo que pasar para empezar a aplicar el 1% por lo menos? Dura
dura la palabra, pero nos gusta llenarnos y engordarnos de la palabra nomás. Así me veía yo esta semana. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. Esa es la enseñanza. Vamos a meditar y que este sea el bosquejito. ¿Cuál es mi fruto? ¿Qué clase de árbol soy? Vamos a volvernos unos pianistas excelentes. Que la melodía que salga de nosotros sea fabulosa al Espíritu. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por utilizarme como instrumento, porque estando acá es donde se da uno cuenta que solamente es usado por el Señor como instrumento. Porque puede que uno prepare la enseñanza y la enseñanza primeramente le da a uno su lección. ¿Y cuántas veces hemos preparado una enseñanza? El Señor nos da una lección grandísima durante esa semana y aquí parado, sabiendo lo que yo escribí, me cambió la enseñanza. Trabajó primeramente en mí y luego en los que están sentados. Eso es maravilloso. Y eso me hace sentir bien porque estoy diciendo, el Señor está conmigo. Si estoy siendo buen instrumento de Él. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, Padre bendito, Rey amado, perdóname. Perdóname porque, Señor, nuevamente hablo esto acá en este púlpito, pero no practico nada, mi Señor. Me olvido totalmente, Señor, de que tú tienes todo preparado para mí. De que no soy buen fruto, Padre amado. Pero puedo convertirme en él si empiezo a practicar, si empiezo a caminar conforme a tu palabra. Muchas cosas se irán y otras cosas nuevas llegarán, Señor. Pero yo debo enfocarme en ti, que nada me importe más que tu presencia, la comunión contigo, Señor, y vivir una eternidad. Porque sé que me vas a recompensar, Dios. No estoy esperando una recompensa, pero tu palabra lo dice. Que si camino conforme a tu palabra, tú estarás conmigo, Señor. ¿Y qué más quiero más que eso, Señor? Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, que esta predicación, Señor, la uses conforme a ti, Señor, como me has usado a mí como instrumento. Te doy gracias por darme este privilegio y esta oportunidad que muchas veces, Señor, hasta yo no quiero recibir, pero tú me lo permites por las diferentes circunstancias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, y perdona mi vida, mi mente, mi alma, mi corazón rebelde, esta carne, Señor, que no quiere seguir el Espíritu. Y ayúdame cada día más, Señor, a enfocarme en ti, en tu palabra, a practicarla, a mostrar, Señor, que sí tengo una comunión contigo, que sí camino contigo y que lo que estudio es redundante en mi corazón y en mi vida, Padre amado. Te pido por los hermanos, Señor, que se encuentran conectados en redes sociales, por los que escucharán esta palabra y los que se encuentran aquí presentes, Señor, reunidos como congregación y como hermanos, Padre bendito. Gracias, mi Señor, en esta mañana. Te alabamos, Señor, te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor bendito. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, mi Rey. Gracias, mi Señor y Padre amado. Gracias, mi Dios. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.